Ahora, de acuerdo con Naida, deben evitarse estos extremos, por un lado la literalidad inadecuada y por otro lado las interpretaciones injustificadas. Para Naida, la traducción debe presentarse en la forma idiomática de la lengua correspondiente. Esto es lo que en inglés se conoce como idioms y en alemán serían Redewendungen. Esto evita que las traducciones vayan a resultar poco naturales y extrañas. Con Naida se nos aparece un tercer método de traducción en el cual tratamos de utilizar en nuestro texto traducido la forma que normalmente utilizarían los hablantes, y a esto le vamos a llamar método basado en equivalentes cercanos. En el episodio sobre la Aufklärung nos hicimos unas preguntas por los sinónimos. Puede ser que este tercer método de Naida nos responda a esas preguntas. Vamos a dejar aquí a Naida mientras comentamos sus ideas acerca de la interpretación de los textos. Naida le recuerda a los traductores que es su deber atenerse a la interpretación que se acepta más frecuentemente, que no contradiga la posición exegética de ninguna misión en el campo. Según Bolaños, este punto de vista sobre la interpretación canónica es importante porque si cada traductor sugiere sus interpretaciones, se generaría un caos con diversas versiones del mismo pasaje que pueden resultar incluso contradictorias, y en cierta medida el autor está forzado a unificar el mensaje, y de este modo no le compete a él dar nuevas interpretaciones que puedan perjudicar la labor evangelizadora. Terminamos con estas palabras de Naida. En cualquier caso, la verdad es preferible a una falsedad venerable, y por eso nos recomienda no hacer de la traducción bíblica un escenario de controversia teológica. It's a nice story, it's just a story. Catholic religion is based on a mistranslation. The Septuagint scholars mistranslated the Hebrew word for young woman into the Greek word for virgin. This was an easy mistake to make because there was only a subtle difference in the spelling, so they came up with a prophecy. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. It was the word virgin that caught people's attention. Then it's not every day a virgin conceives and bears a son. But let's leave that for a couple of hundred years to stew, and the next thing you know, you have the Holy Catholic Church. El año pasado hicimos un video hablando de la búsqueda de la lengua universal. Hablamos de la Torre de Babel, de la película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes. Hablamos del error de traducción que habían cometido los 70 traductores de la Septuaginta. En el siguiente episodio vamos a ver el encuentro de los estudios de traducción con los discursos feministas, y vamos a ver más a fondo este error de traducción del cual nos hablan estos cuatro ancianos judíos. También vamos a analizar otros pasajes de la Biblia. Vamos a ver el libro de Daniel, el de Isaías, el del Génesis. Después vamos a terminar con la Biblia y vamos a pasar a una modalidad de traducción que se conoce con el nombre de traducción audiovisual. Y vamos a hacer algunos comentarios acerca de la traducción del género de la comedia. Seguimos con el libro de Daniel. Según las tradiciones judías y cristianas, Daniel es un profeta, es el autor y el protagonista principal del libro de Daniel. Y este libro se encuentra en el Tanaj, que es la Biblia hebrea, o sea, lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento. Y también se encuentra en la Biblia cristiana como tal. Daniel, a man greatly beloved. Daniel, a quien Dios ama, a quien le da la inteligencia y el entendimiento para entender cualquier clase de libros y para entender cualquier clase de ciencia. Daniel, el que entiende el significado de todas las visiones y de todos los sueños. Daniel, con el cual no se pueden comparar los demás. Daniel, al cual después del ocaso solo le queda la ausencia. Daniel, a quien los reyes se encuentran 10 veces más sabio que el resto en asuntos que requieren sabiduría e inteligencia. Como ya hemos dicho 1000 veces, Lutero va a traducir la Biblia del latín al alemán, y esto con ayuda de la imprenta de Gutenberg. Por eso los pueblos de habla germana van a tener la posibilidad de leer por sí mismos el contenido de la Biblia, y por eso estos pueblos, porque estos pueblos hablaban era alemán y no hablaban griego y no hablaban latín, y por eso no podían leer ni la Septuaginta de los 70 ni la Vulgata de San Jerónimo, y por eso Martín Lutero va a hacer su traducción. También habíamos dicho que la intención de Lutero se contradecía un poco porque el objetivo de Lutero era hacer que la gente leyera, interpretara la Biblia independientemente y con autonomía, pero en realidad la gente estaba releyendo lo que el reformador leyó, interpretó y posteriormente les redactó, y finalmente esas eran las ideas de Lutero, y por eso nos habíamos preguntado, ya que la lectura de la Biblia luterana genera todo un movimiento, toda una nueva interpretación de lo que en ese momento era la cristiandad, y eso es la religión protestante, es la religión a la cual pertenece la iglesia de los Simpsons. Entonces nos preguntamos, ¿los protestantes interpretaron por sí mismos el contenido de lo que estaban leyendo o simplemente recibieron pasivamente las ideas de Lutero?
Con esto en mente, cuando uno camina por las calles de Alemania y se encuentra con pancartas con mensajes como Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero, pues uno ahí se tenía que preguntar si Lutero era tan chévere como lo pinta su intención de domesticar la Biblia y hacerla en un lenguaje entendible para sus teutones y para sus alemanes. Vamos ahora con una carta de Lutero. En 1534, después de terminar su traducción en el castillo de Wartburg, Lutero redacta una carta que se llama Sendbrief vom Dolmetschen. Sendbrief vom Dolmetschen es una especie de carta abierta en la cual el reformador se pronuncia acerca del proceso de traducción de la Biblia del latín y del griego antiguo al alemán. Y Lutero redacta esta carta en la fortaleza de Coburgo, que es un castillo en una ciudad del mismo nombre al norte del estado de Baviera, cerca de la frontera con Turingia. Y esta carta está considerada como el testimonio de las ideas que tenía Lutero sobre la tarea del traductor, sobre el acto de traducir, y también se considera como una fuente importante de la historia de la Biblia luterana y que incide en los campos de la traducción, de la investigación bíblica en general y de la investigación lingüística. La Sendbrief de Lutero es un alegato en favor del uso de una lengua comprensible y de la transmisión e interpretación adecuada de los textos, y esta carta surge como una respuesta a los reproches de la Iglesia Católica, porque supuestamente Lutero, entre comillas, había falsificado el contenido de los textos en su traducción. Este texto también es tremendamente interesante porque es como si Lutero le diera a uno clase de gramática alemana. Esto lo escribe alguien que sí conoce bien el alemán y sí distingue el verbo anwenden de einwenden, que no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces la idea es que esta carta es una muestra del gran conocimiento y el gran acopio que tenía Lutero sobre el idioma alemán que él hablaba y al cual quería traducir. Y aquí Lutero nos hace unos comentarios de lingüista. En el primer párrafo de esta carta, Lutero menciona que los papistas, es decir, los cristianos que aún seguían al Papa y a la Iglesia romana, le reclamaron a Lutero que uno de los versículos del tercer capítulo de la carta a los romanos estaba mal traducido. Vamos a ver tres versiones en latín y en alemán y en español. Arbitramur hominem justificare ex fide absque operius, wir halten, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes werke. Atención a esto, allein durch den Glauben. Así llegamos a esta conclusión: Dios hace justo al hombre por la fe independientemente del cumplimiento de la ley. Y esto nos hace pensar inmediatamente en Henry David Thoreau, ¿no? Que es el autor de La desobediencia civil. Después de eso hablamos de ese libro. Ahora, el supuesto problema o error de traducción que le reclaman los papistas a Lutero es que la palabra solum, solo, o alain, alone, no aparece en latín original y que tales modificaciones a la palabra de Dios no se pueden tolerar. Y esto se conoce con el nombre de las cinco solas. Entonces Lutero le responde a los papistas que él es muy consciente de eso y que él está al tanto de que en el original no aparece la palabra solum, y les explica que ya que él no tiene la intención de escribir ni de redactar ni en latín ni en griego sino en alemán, eso es lo que a uno le enseñan, que es el verbo verdeutschen, en el castellano alemanizar. O sea, hágame el favor, ¿cómo será el acto de colombianizar? Diríamos colombianisieren. Cuando estemos hablando de la historia de Bavaria y de Leocob, les vamos a hablar un poco de esto. Ya que Lutero tiene la intención de escribir eso en alemán, pues este idioma sí requiere el uso del adverbio allein, del adverbio solo o solamente, y entonces ahí es donde les digo que Lutero, que sí sabe bien el idioma, le da a uno clases de gramática, explica tanto la forma como la función de su Wortwahl, de su elección de palabras, y dice en alemán: cuando usted quiere hablar de dos cosas y quiere afirmar una y negar la otra, bejahen und verneinen, entonces usted necesita usar la palabra allein, la palabra solo, junto a las palabras nicht, kein, y en el caso del reclamo de los papistas, junto a la palabra ohne.